capítulo 2, empezando el versículo 14. Y creo que un tema que ha estado presente durante unas semanas ya, aunque es un tema constante en la vida del cristiano, pero Dios nos lo trae al frente a nuestra iglesia. Hace un tiempo corto atrás, es lo que es los milagros, amén. Lo que es las peticiones contestadas, los que son los cielos abiertos, ¿cuántos dicen amén? Los que son los muros caídos, ¿cuántos dicen amén? Los que son mares abiertos, amén. Y para ver milagros, hermano, hermana, para ver la obra de Dios, el poder de Dios, se requiere y es necesario la fe. Es el ingrediente que no puede faltar, amén. Y hace una semana veíamos lo que es hablar en fe, ¿cuántos recuerdan? Y el día de hoy, Dios pone en mi corazón lo que es movernos y caminar en fe. Amén, iglesia. Libro de Santiago, capítulo 2, leemos del versículo 14 al versículo 26. Es a terminar el capítulo 2, lo vemos al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecharé si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Seguimos el 15. Y si un hermano o una hermana, aquí Santiago no le deja, como dice, a la imaginación, dice: un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. 16. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. 26, cerramos aquí. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén, iglesia. Incline su rostro, cierre sus ojos, oremos juntos por la palabra del día de hoy. Gracias una vez más, Señor, por el privilegio de congregarnos, de reunirnos, Padre, en tu templo, tu casa de alabanza, oración, Señor. Gracias por traernos con bien, Señor. Ahí pedimos, Padre, que al estar reunidos en este momento, seas tú hablando en tu palabra, sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando cada vida, cada hermano, cada hermana, el más pequeño, el más grande, llegando hasta cada corazón, hasta cada mente, Señor. Que esta palabra sea una semilla, Señor, que eficazmente, Señor, llegue a nuestro corazón con convicción, Padre, con crecimiento, con edificación, Padre. Si reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu, Señor, de mentira, lo atamos, lo amarramos, lo echamos fuera de lugares secos y vacíos, Padre. Toda distracción la cancelamos en el fuego del Espíritu Santo y te damos gracias de antemano, Padre, porque sabemos que cada petición que se trae ante ti, Señor, tienes el poder para contestar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ahí toma su lugar, hermano, hermana, en esta tarde. Yo creo que estamos unánimes al decir, y el mismo espíritu al hablar, de que tenemos una expectativa de ver milagros de Dios. Tenemos una expectativa, un anhelo, un deseo de ver aquellos milagros, aquellas sanidades, aquel mover de Dios que la Biblia nos testifica. ¿Cuántos dicen amén? Y creemos por la profecía de la palabra, donde dice que en los últimos tiempos Dios derramaría de su espíritu, dice: la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? Así que creemos que estamos en el tiempo indicado para ver a Dios moverse, para ver su poder manifestarse, como la palabra lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén, iglesia. Y aquí en el libro de Santiago, en esta parte que vamos a leer, nos habla de lo que es el pasaje muy conocido, y por un tiempo fue un pasaje controversial, de que la fe sin obras es muerta.
Para entender un poco por qué llegamos a este pasaje, cómo lo habla Santiago, quiero hablar un poco del autor, unos 2 minutos. El autor de este libro, Santiago, pues es el hombre llamado Santiago. También por nombre tenía Jacobo. Jacobo, la Biblia nos indica, por ahí le dejo la escritura si lo quiere buscar, el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 19, que Jacobo, Santiago, era el hermano menor de Jesús, porque Jesús fue hijo primogénito, pero fue hijo de José de María y fue uno de los hermanos de carne, de sangre de Jesús. Como hermano de Jesús, aunque creció con él y tuvo testimonio de él, creen los teólogos que no creían en Jesús como Salvador ni como el Mesías. Duró un tiempo sin creer, pero luego dice la palabra también en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7, que Jesús se le apareció resucitado a su hermano Jacobo. Y después de este encuentro con Jesús, Jacobo, hermano de Jesús, se convierte al Evangelio, reconoce a Jesús como Salvador, como Mesías, como el Redentor de Israel, y se convierte en una figura importante en lo que es el Evangelio, porque él se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. O sea, él viene tomando el papel o el título como del pastor de la iglesia en Jerusalén. Y le menciono esto porque la conversión de Santiago fue una conversión muy práctica. Él vio a Jesús ya resucitado, lo vio en su cuerpo después de que él resucitó de la tumba. Entonces él tuvo una experiencia muy práctica del Evangelio. Nadie lo contó, él lo vio y lo comprobó él mismo. Y como autor, Santiago, cuando él escribe su carta aquí en el Nuevo Testamento, habla de ciertos temas bíblicos y lo hace de una manera muy práctica. Usted lo puede ver, él habla del controlar la lengua, él habla de la fe que hemos visto ahorita, él habla de la sabiduría, pero habla de una manera muy práctica. ¿Qué es lo práctico? Lo práctico es una forma de poner las cosas en acción, de hacer las cosas concretas, que no se queden en la imaginación, en el pensar, en el decir, sino que sean palpables y sean concretas. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso no es casualidad, creo yo, que cuando Santiago empieza a hablar de la fe, aquí en el capítulo 2, versículo 14, él lo habla de una manera muy práctica. Y él, en su tema que él resuena aquí, el versículo 26 lo dice con mucha énfasis, dice, así también la fe sin obras es muerta. La fe que no está activa, la fe que no está viva, la fe que no es concreta, está muerta. Y como les decía hace unos momentos, hermano, hermana, para ver los milagros de Dios, para ver el poder de Dios manifestado cuando usted ore, cuando usted tenga petición, tenga necesidad, cuando haya circunstancia, se requiere fe. Porque este evangelio no es por dinero, como muchos lo sabemos. No es por el título, no es por el vestir, no es por los santorrón que dicen por ahí, no, es por la fe. ¿Por qué? Porque es por el poder de Dios. No es el hombre ni la mujer, no es el sacerdote ni el ministro, es Dios que se mueve a través de su siervo, de su sierva, de su pueblo, a través de la fe. Y lo veíamos hace una semana que tenemos que aprender el principio de hablar en fe. Que la manera de que hablamos, de que oramos, declarando y hablando con fe, activa el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tenemos que movernos y actuar bajo la fe. Tiene que ser una fe que no está muerta, sino una fe que dice aquí Santiago, una fe que tiene con ella obras. Primeramente en lo que es la fe. Cuando Santiago da este pasaje en su tiempo, fue un pasaje controversial. Porque cuando Pablo predicaba en Romanos, Corintios, y Pablo hablaba de por la fe, de que el hombre no es justificado por las obras, simplemente por la fe, muchos pensaban que Santiago estaba contradiciendo lo que Pablo dijo. Y algunos pensaban que Pablo estaba contradiciendo lo que Santiago dijo. Y no es así, sino que a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios, ¿cuántos creen en el Espíritu Santo? Santiago recibe esta revelación para aumentar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría de la fe. Porque la fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hace una semana leíamos Hebreos 11, versículo 1 y versículo 2. Pero quiero leer brevemente Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice de esta manera. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Dice ahí claramente, el que se acerca a Dios tiene que creer, crea que le hay. O sea que la fe, ¿qué es? La fe en una parte muy importante es creer, es confianza, es conocimiento. Es usted decir, bueno, yo creo en Dios. ¿Qué significa al usted decir yo creo en Dios? Significa que en su corazón usted cree que Dios existe. Y usted es cristiano, nacido de nuevo, usted cree en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, usted cree que Jesucristo un día caminó aquí en la tierra, murió en la cruz, resucitó y ahora está sentado en su trono con el Padre. Eso es la fe, que usted cree, tiene ese conocimiento, esa creencia, esa confianza. ¿Cuántos salen de la casa cada mañana, sea al trabajo, la escuela, la tienda, y creen que van a manejar, pero que Dios está con usted? Tiene esa confianza que así como salió, va a regresar de regreso a la casa. La esposa manda al esposo, a los hijos, a la escuela, al trabajo, y confía que ya donde estén, aunque no esté ya con ellos, aunque no esté con los hijos, Dios está cuidándolos. Amén. Esa es fe, mi hermano o hermana, es creer en Dios. Pero Santiago habla en su capítulo 2 y él dice que la fe no es solo una creencia. La fe no es solo para creer y tener esa confianza, sino que dice que la fe también está activa y que la fe sin obras es muerta. Capítulo 2, versículo 19 de Santiago, él lo dice de esta manera. Dice, tú crees que Dios es uno. De Santiago, bien haces, porque la fe, esa es una gran parte de la fe, el creer en Dios y el creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero escuche cómo Santiago lo pone bien clara. Y algunos será un poco duro. Digo, Santiago, tú crees, tienes fe, gloria a Dios. Pero, dijo él, también los demonios creen. ¿Estamos aquí, iglesia? Y no de creer falso, dijo, también los demonios creen y hasta tiemblan. Al pensar que Dios los va a regañar, que Dios los va a castigar, que el día se acerca, hasta los demonios tiemblan. ¿Por qué? Porque creen. Dijo Santiago, pues si tú tienes fe y crees en Dios, dijo hermano, hermana, sin ofenderte mucho, pero un demonio también cree en Dios. Cree que existe, cree que le hay, reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso cuando Jesús llegó a aquel lugar donde estaba el endemoniado Gadareno, se acercó hacia él y ¿qué le dijo? Se inclinó. Dijo, reconozco que eres el Dios, que eres Jesús. Dijo, ¿por qué vienes a atormentarme? Reconocía el poder y la autoridad de Dios. Porque ellos creen. Por eso dice Santiago, hermanos, hermanas, no es solo una mitad de fe, del creer. Porque si fuera así, pues el diablo también llega al cielo, los demonios también llegan al cielo. Pero no es así. No solo es creer. Por eso él dice que la fe debe ir acompañada con las obras. Pero queremos explicar esto un poco esta tarde. Porque no es que, como decía Pablo, no es que por las obras somos justificados. No es que usted va a hacer siete pasos y esos 7 pasos lo va a llevar al cielo. No es que usted puede hacer obras de caridad, obras de buena intención, obras de donaciones y con eso Dios le va a dar ciertas, puntos en el cielo y con tantas obras va a ser salvo. No, de eso no está hablando Santiago. Santiago usa el ejemplo de Abraham, versículo 21. Él dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Usted le puede ver capítulo de Génesis 22, 24, ahí está la historia de Abraham e Isaac. Pero lo que Santiago está hablando una base de Abraham, que se conoce como el padre de la fe. Lo veíamos también la semana pasada. Y él está diciendo, Abraham tuvo fe. Él creyó en Dios, creyó que Dios existía, creyó que Dios era galardonador, creyó las promesas que Dios le dio. Y Santiago, y al verle el ejemplo de Abraham, Abraham no se quedó solo sentado creyendo que Dios iba a actuar, creyendo que Dios iba a mover, sino lo que Santiago da a entender es que la fe, agregándole al conocimiento de la fe, a la sabiduría de la fe, en el ejemplo de Abraham, Santiago enseña que la fe verdadera resulta en acciones, en obras, en frutos de fe. ¿Estamos aquí, iglesia? Que la fe verdadera, el conocimiento, la confianza, el creer en Dios, resulta y brota en ti acciones y obras de fe que te impulsan y te encaminan y te dirigen a los milagros y al poder de Dios manifestado. La fe sin obras, dijo Santiago, es muerta.
La fe sin obras no mira milagros. La fe sin obras no mira el poder de Dios. La fe sin obras no mira respuesta. Pero la fe que va, él ahí dice ahí, versículo 22, si no me equivoco, dice el ejemplo de Abraham, dice la fe actuó juntamente, escuche, juntamente con sus obras, y que la fe perfeccionó las obras. Una vez más, lo que él está diciendo es que en el ejemplo de Abraham, Abraham se llenó de fe, se llenó creyendo que Dios existía, se llenó creyendo de la promesa que Dios le hizo, tanto desde que el momento en Génesis capítulo 12, que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. La fe de Abraham no fue una fe muerta. Abraham dijo, Señor, yo creo en ti, creo que me estás llamando, creo que tienes descendencia para mí, que tienes promesa para mí, y agarró esposa, agarró sus, dice por ahí, sus tiliches que tenía por ahí, y empezó a caminar. Esa fue una obra de fe. ¿Sabía él a dónde iba? No. ¿Sabía cómo le iba a hacer Dios? No. ¿Sabía qué día Dios iba a responder? No. Pero en fe creyó y accionó. Creyó y se movió. Y usted puede ver la trayectoria de Abraham, cómo él caminó con Dios. Y luego llegamos a Génesis 24, no lo vamos a leer. Pero Santiago da este ejemplo ahí, versículo 21, por favor. Porque él quiere resaltar a la iglesia en ese día, y nosotros podemos ser beneficiantes de esa misma enseñanza, de cómo la fe verdadera es una fe que cree en Dios y que camina en obras y en frutos de fe. Cuando Santiago habla de Abraham, él da el ejemplo de Abraham y Isaac. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, levántate de mañana, lleva a tu hijo, tu único hijo, y llévalo y sacrifícalo en el altar para mí. Y ahí Abraham demostró que su fe no era una fe muerta, que su fe era una fe que creía en Dios. Y en este ejemplo de Abraham, ¿cuál fue la obra de Abraham? La obra que Abraham hizo para ser justificado por fe. Santiago trae a memoria este ejemplo que los judíos conocían muy bien. Creo que la mayoría conocemos esta historia. Y Abraham dice que él tomó a su hijo, su único Isaac, y lo llevó. No solo lo llevó, sino que llevó el cuchillo y la leña para el fuego. Llegó el momento que él preparó el altar, hizo el altar y subió a su hijo Isaac ahí, lo amarró, levantó el cuchillo y estaba a punto Abraham de sacrificar a su hijo, pero Dios lo detuvo. Analizando esta historia, ¿qué es lo que Dios quería de Abraham? Bueno, Dios quería ver su fe, pero Santiago nos enseña, Dios quería ver que no era una fe muerta, sino que era una fe que estaba activa y que tenía frutos y obras. ¿Cuál fruto quería ver Dios de Abraham? ¿Cuál obra quería ver Dios de Abraham? Obviamente, Dios no quería ver que Abraham matara a su hijo, por eso no dejó que hiciera, sino Dios quería ver un fruto de obediencia en Abraham. Dios quería ver una obra de obediencia en Abraham. Trayendo este ejemplo, Santiago le está haciendo a la iglesia, está diciendo a la iglesia, tú tienes fe, y gloria a Dios porque cree, tienes fe, pero si en tu vida no hay un fruto de obediencia, ¿cómo quieres ver que Dios haga milagros? Si en tu vida no hay obras de obediencia, ¿cómo quieres ver que Dios se manifieste? Santiago no está hablando de obras extraordinarias, de obras de superhéroes, no, él está hablando de obras que son fruto y que nacen de la fe. Es lo que él está hablando en este capítulo, que tenemos fe de que Dios va a hacer. Y así como Santiago hacía muchas preguntas ahí, le voy a hacer ciertas preguntas, no muchas, pero él viene diciendo ahí, ¿podrá la fe salvarle? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué se aprovechara? Él hace diferentes preguntas, pues que podemos preguntar esta mañana, esta tarde, ¿cuántos tienen fe que Dios puede sanar? Y la mayoría que está aquí yo creo que todos van a decir que sí. Y podemos preguntar a mucha gente allá afuera, el día de hoy que están enfermos, ¿tienes fe que Dios existe? Sí. ¿Tienes fe que Dios te puede salvar? Sí. ¿Tienes fe que Dios te puede sanar? Sí, sí lo creo. Pero ¿dónde está su obediencia en los días de servicio? ¿Dónde está su obediencia a la oración? Brillan por ausencia. Ahí es una fe que está muerta. Conforme a lo que dice Santiago, es que si tuvieran fe verdadera de creer, ¿dónde está la obediencia a acercarse al sanador? Acercarse al Salvador.
Podemos preguntar, ¿cuántos tienen fe que Dios provee? Que Él es un Dios proveedor, que Él puede suplir cada necesidad en esta tierra, amén. Necesidad, no chiflazones, amén. Aunque Dios bendice en abundancia y gloria sea a Dios por eso. Pero muchos dicen, yo tengo fe que Dios puede proveer, que Dios va a dar. Pero ¿dónde está su obediencia? ¿Dónde está la obediencia a Dios? ¿Dónde está la obediencia a orar, a diezmar, a vivir una vida en santidad? No lo hay. Lo que Santiago está diciendo en esta enseñanza es que la fe no solo es un creer, no solo es un decir, sino que la fe es activa y requiere obediencia. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque tú miras la historia de Abraham, cómo Dios lo llevó de paso en paso. Dios le dijo a Abraham, sal de aquí, yo te enseñaré a dónde ir. Luego un momento que Dios le dijo a Abraham, mira, traes mucho equipaje por ahí, traes a tu sobrino Lot, ahora que él vaya por su camino y tú por el tuyo. ¿Y qué hizo Abraham? Bueno, Lot, mira, tú escoge dónde quieres ir. Y Lot vio que por allá había mucha abundancia, mucha según bendición, muchas riquezas. Dijo, no, yo quiero ir por allá. Y Abraham miró lo seco, el desierto. Dijo, bueno, pues en fe, porque sabía que Dios estaba con él. Luego llegó el punto, como leímos ahí, que Dios le pidió sacrificar a su hijo y Abraham caminó en obediencia. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque en tus peticiones, en tus necesidades, mejor dicho, en nuestras circunstancias, en lo que vivamos en la vida, vamos a tener que tener fe para creer que Dios va a obrar. Sea sanidad, sea provisión, sea restauración, sea salvación, tenemos que tener fe que Dios lo puede hacer. Pero puede de que llegue momentos de tu vida, no puede, van a llegar momentos a tu vida donde Dios te va a decir y te va a hablar, te va a llamar, es que si tienes fe, obra en obediencia. Si tienes fe que te puedo sanar, hazlo de esta manera. Si tienes fe que te puedo restaurar, toma este paso. Si tienes fe que puedo contestar tu petición de inmigración, mete esta aplicación. O puede ser que Dios te diga, si tienes fe que voy a darte la inmigración, cancela la aplicación. Dile al abogado que no ocupas eso. Y te llega una confrontación, dices, bueno, Señor, pues haré esto, no haré esto, ¿no? Son pasos de obediencia a veces que Dios busca en tu vida, en tu circunstancia, para activar la fe. Porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras no deja que Dios se mueva. Y yo no sé, hermano, hermana, si en tu circunstancia, tu petición, tu necesidad del día de hoy, Dios ya te ha confrontado con un paso de obediencia que estás dudando tomar. A lo mejor ya Dios te dijo, haz de esta manera, haz esto, haz aquello, o Dios te dijo, deja de hacer esto, ya no metas más cartas en el asunto, ya no le hagas caso a este abogado, a este doctor. No, camina en fe. Y a veces Dios te llama así, ¿por qué, iglesia? Porque la fe sin obras es muerta. Porque Dios quiere ver frutos y actos y obras de obediencia en tu vida. Posiblemente tú estás diciendo, Señor, salva a mi hijo, salva a mi hija, Señor, sálvalo, Señor, que ellos se arrepienten y vengan al evangelio. Y Dios te dice, ok, sé obediente y cancela Netflix, cancela esto y esto en la casa. Señor, pero ¿se va a armar la tercera guerra mundial en la casa? Dios te dice, Señor, Dios te dice, mira, pon reglas en la casa, que el hijo o la hija lleguen a tal hora, que ya no metan música mundana, que ya no se haga esto. Aquí dice, Señor, pues falta ese paso de obediencia, iglesia. Esa acción, esa obra de obediencia para que Dios obre en poder. Pero Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe, dijo, yo te mostraré mi fe juntamente con mis obras. Alguien dice por ahí, es que yo quiero ser sano. Dios dice, muéstrame, vente a orar, vente a clamar, vente a adorar. ¿Estamos aquí? Y donde no hay esa acción, es una fe muerta. Y nuestro Dios no es un Dios muerto. Él es un Dios vivo. ¿Cuántos lo creen? Y por eso Él quiere y requiere una fe activa, una fe viva. Puede ser, iglesia, que en tu vida no haya un paso específico que digas, es que yo no sé qué Dios quiere de mí. Yo tengo esta petición, esta necesidad y no sé qué Dios quiere de mí para contestar. No siento que hay una dirección clara o un paso de fe que Dios me ha dirigido. Bueno, tienes que seguir caminando en obediencia. Tienes que seguir caminando en obras de fe hasta que llegue otro paso de Dios. Dice la hermana cuando oraba, Dios nos va a dirigir.
Dios nos va a guiar, Dios nos va a enseñar qué camino tomar. ¿Cuánto lo creen? Él es un Dios que te enseña de paso a paso, de obediencia en obediencia. Y si tú estás en un momento en tu vida, tú dices, es que hermano, tengo esta situación con mi matrimonio y no sé qué hacer. Dios no me ha enseñado qué hacer, el siguiente paso, qué tengo que hacer. No sé, si Dios me enseña, yo tomo el siguiente paso. A lo mejor financieramente, si es que no sé qué hacer, no sé qué siguiente paso Dios quiere en mí para salir de la escasez, para salir de la deuda, no sé qué hacer. Dios no me ha enseñado si dejar el trabajo, empezar mi compañía, si hacer esto o aquello. Dios no me ha enseñado ese paso. Si Dios me enseña, yo obro en fe. ¿Cómo están aquí? Dices, no sé, bueno, no te desesperes, porque hasta que llegue esa revelación de Dios, o hasta que llegue la sabiduría de Dios para el siguiente paso, puedes seguir obrando en fe. Y creo que es donde muchos a veces nos desesperamos y cometemos el error. Le decía que Santiago habla muy bien en lo que es práctico. Y desde el que comienza el capítulo 1 de Santiago, él da ciertas obras de fe. Un tema resonante en Santiago es la fe. Pero él da ciertas obras de fe que todo cristiano, todo hijo, hija de Dios, todo hermano, hermana de Cristo debe seguir. En el capítulo 1, versículo 2 al 4, lo voy a leer brevemente, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, Santiago 1, 2, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, mire cómo dice, de vuestra fe produce paciencia. Ya ve que la fe produce ciertos frutos en nuestra vida. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago enseña lo siguiente, que una de las obras, uno de los frutos de la fe es perseverar y seguir adelante sin importar la situación, las pruebas, lo que sea contrario. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos dicen, escucha, yo tengo fe, yo alabo a Dios, yo canto, yo oro, yo gimo, yo tengo mucha fe, pero llega el problema y se aparta de Dios. Llega el problema y corren con el gobierno, corren con el amigo, con la amiga, con el familiar a buscar ayuda allá. Llega la circunstancia adversa, ya no quiero ir a la iglesia, ya no puedo porque pasó esto, pasó aquello y me desanimó. Una fe muerta. ¿Qué le falta a esa fe? Obras. Que persevere, que se siga congregando, que siga alabando, que siga buscando de Dios, que siga confiando en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una fe viva. Pero Santiago dice, algunos que cuando llega las diversas pruebas, dice, se rinden ahí, se quedan en la casa, ya no vienen a orar, ya no vienen a alabar. La fe sin obras es muerta. Cuando está viva, hermano, hermana, usted sigue congregándose, sigue buscando a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga. Por eso usted dice, yo tengo esta circunstancia, tengo este problema, tengo esta petición y Dios no me ha enseñado el paso de fe. ¿Qué tienes que hacer? Sigue congregándote, sigue orando, sigue buscando, sigue alabando, sigue gozándote aún más como si ya llegó la respuesta, hasta que llegue el siguiente paso de Dios. Porque esa es una fe activa. Santiago dice también que la obra de fe es la oración. Quiero leerle rápidamente aquí el versículo 6 del capítulo 1 de Santiago. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice él, pero pida con fe. Esto significa que el que tiene fe está orando. ¿Estamos aquí, iglesia? El que tiene fe que Dios va a salvar a su familia está constantemente orando por la salvación de su esposo, su esposa, sus hijos, su hermano, su hermana, su tío, su tía, sus familiares. Porque no es una fe muerta, está constantemente orando. El que tiene fe que Dios lo va a levantar de la escasez a la abundancia, del desierto a la tierra prometida, está constantemente orando. El que tiene fe que Dios va a restaurar su matrimonio, va a restaurar su familia, tiene una obra, una acción de oración. Está orando, orando y orando.
Porque si no, puede decir, yo tengo fe que Dios va a cambiar a mi esposa, a mi esposo, pero es mentira ese Santiago. ¿Por qué? Porque que muestre sus obras, que muestre el fruto de esa fe. Si hay fe, hay acción. ¿Cuántos dicen amén? Y dando ejemplo más concreto, y más que un ejemplo, un consejo y una instrucción. En el capítulo 5, versículo 13, de aquí mismo de Santiago, hablando él específicamente del tema de qué es la enfermedad. Porque muchos enfermos hay, hermana, demasiados enfermos en todo el mundo, pero aquellos que tienen fe son pocos. Aquellos que tienen fe verdadera que Dios los va a sanar son pocos. ¿Cuántas personas usted se ha atravesado en la vida, sea familiares, amigos, amigas, aún hermanos en la fe que están enfermos? Y usted sabe que solo Dios puede sanar, que solo Dios puede obrar. Pero tristemente son más los sanos y los saludables en la iglesia, en los servicios de oración, que los enfermos. Porque el enfermo le falta fe en Dios. Dice Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice, ¿está uno entre vosotros afligido? ¿Cuál es el consejo? Haga oración. Otro fruto de la fe, ya lo mencionamos, la oración. Seguimos leyendo, dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Escuche. ¿Está alguno enfermo? Dice, entre vosotros. Miren la instrucción de Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Dónde cree que pueden encontrar los ancianos de la iglesia? Una buena pregunta, muy difícil, ¿verdad? En la iglesia. ¿A dónde debe llegar el enfermo, el necesitado? A la iglesia. ¿Por qué? Por acción y por obra de fe. Dice, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ves cómo dice ahí? La oración de la fe salvará al enfermo. La traducción original en el griego, este versículo 15, que dice, y la oración de fe salvará al enfermo. La traducción original tiene ciertas palabras que nos dan el sentido de que este versículo Santiago lo escribió como de primeras perspectiva. Que dice, y la oración de fe del enfermo. ¿Estamos aquí, iglesia? En la original así se entiende un poco mejor. La oración de fe del enfermo. O sea, si el enfermo tiene fe, va a sanar. Y a través de la oración, Dios se manifestará. Una más se lo voy a decir. Que si el enfermo tiene fe, a través de la oración, Dios va a sanar. ¿Pero qué se requiere? Fe. Pero no una fe de solo decir, sí, yo creo que Dios puede sanar. Sí, Dios puede hacer. Una fe con obras. Una fe que el enfermo corra al altar. Que cuando se abra el altar, el enfermo venga a tocar la presencia de Dios, creyendo que Dios puede obrar. Creyendo que en verdad no hay enfermedad, no hay circunstancia que Dios no pueda solucionar. Dice Santiago, aquel que tiene fe y que no es una fe muerta, está orando. Cuando abrimos el altar, iglesia, es para que todos traigamos nuestras peticiones, nuestras necesidades ante el Señor, para que hagamos declaraciones de fe y de victoria delante de Dios. Pero muchas veces, mire, está más solo el altar y bien lleno allá atrás. Y yo creo que Dios mira, dice como que, bueno, aquí nadie, una de dos, o no tienen necesidad o no tienen fe. La próxima vez que se haga un llamado al altar, yo quiero que te hagas tú esa pregunta a ti mismo. O no tengo necesidad o no tengo fe. Y si no tienes ninguna necesidad absoluta en esta tierra, ninguna, ni aún ser salvo, con toda confianza, quédate tu silla. Porque así no tienes nada que pedir. Pero tienes por lo menos una necesidad, aún de que Dios te ayude cada día a guardar tu salvación para el día que Él venga. Santiago dice, fe con obras, acércate ante Dios cada vez que puedas y cada vez que Él te abra la oportunidad, porque la fe sin obras, iglesia, es muerta.
Estas son las obras, hermano, hermana, que van con la iglesia, que van con la fe. Pero algunos están esperando que Dios me enseñe, pastor, una revelación suprema de qué hacer con mi esposa. La dejaré por el 45, la cambiaré por aquí, esto, aquello. Que Dios me enseñe, pastor, esa revelación de fe para las finanzas, los números de la lotería, en qué gasolinera compraré el scratcher para ver cuál gano. Y Dios dice, empieza con las obras básicas de la fe. El congregarte, el orar, el pasar al frente, el alabar, el adorar. Empieza con esas obras básicas. Y cuando llegue el momento de sacrificar tu Isaac, lo podrás hacer. Pero si ni lo básico, ni las obras básicas de obediencia de la fe puedes hacer, menos cuando Dios te pida, mira, toma este paso de fe. Dile al abogado que mete la aplicación, aunque se mire que no va a pasar. Dile que yo estoy contigo. Ve mañana, haga el trabajo ahí, sin experiencia, y se lo voy a dar. Abre tu compañía, sin papeles, sin inversión, sin crédito, yo estoy contigo. Y cuando llegue ese momento de fe, Dios va a respaldar. Pero si no hemos aún caminado en las obras, hermano, hermana, básicas de la fe, Dios no puede moverse. ¿Cuál es la otra obra de fe que Santiago nos da en su libro? Ahí puedes encontrar, y lo hablamos la semana pasada, por eso dejé esta para último. Pero en capítulo 3 de Santiago, la fe activa está en la lengua, está en nuestras palabras. Y lo predicamos hace una semana. Solo quiero leer Santiago 3, 10 al 12. Dice, de una misma boca proceden la bendición y la maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Para algunos, la obra de fe en obediencia a Dios va a ser cambiar nuestro lenguaje. Y eso lo predicamos hace una semana. De que Dios quiere que hagas declaraciones de fe, de que hagas oraciones de fe. Y en obediencia, si Dios ya te ha dicho que vas a sanar, que declares solo sanidad. Porque el momento que tú declaras, me dice la pastora, estamos estudiando lo que es de la enfermedad, decía ella, aún cuando uno dice, ay, la espalda me está matando, ya estamos pecando. Estamos declarando muerte sobre nuestro propio cuerpo. Me dice, ya estamos como aquella hermana que decía, me quemo y tenía calentura. Pero dice, mi espalda me está matando. Cada día mis huesos se van empeorando. Hermano, hermana, Dios quiere obras de obediencia empezando con tu lengua, con tus labios. Mi hermana, que ya nos digas, no, este hombre ya nunca va a levantar, nunca tiene para pagar la renta, nunca tiene para comprar esto, nunca tenemos una casa, nunca. Desobediencia ante Dios. Lo que Dios te ha dicho, confiésalo en fe. Y más si somos cristianos renovados, nacidos de nuevo. Pero me decía un hermano por ahí, es que no todos son nacidos de nuevo. Ouch. Estamos en la iglesia, usamos la misma palabra, cantamos las mismas canciones, pero Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y algunos no han nacido de nuevo. Porque si hubieras nacido de nuevo, tuvieras esa fe que Dios busca. Una fe, dijo Santiago, que no está muerta. La fe sin obras es muerta. Pero la fe, juntamente con las obras de los frutos de la fe, Dios se puede manifestar. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta noche, hermano, hermana. Ponte de pie. El mensaje creo que es muy práctico.